Ernesto, muy buenos días en México, muy buenas tardes en Buenos Aires, día caluroso también. Saludos, Violeta, muy buenas tardes. No es Muy queja, buenas no tardes. es queja, es simplemente información No, no, climatológica. no, qué bueno que nos comentas. Acá está haciendo un poquito de frío y hemos tenido días realmente con muy bajas temperaturas, pero bueno, ahí vamos. Y ahorita, pues después de escuchar a este hombre, a este sujeto allá en Davos, pues también da más frío. Pero bueno, ya queremos escucharte, querido Fernando. Sí, Pues se queda uno sin palabras, no porque no haya mucho por decir, sino para no entrar en denuestos que a veces, a veces parece que uno necesita enfatizar de cierta manera su, su malestar, su incomodidad, su rechazo a esta barbarie que estamos presenciando, ¿no? A estos desplantes de egos absolutamente desmedidos y de intereses tan, tan impúdicos, diría. Y entonces, bueno, yo tengo la tendencia a cuidarme un poco por esto, porque la situación realmente va meritando ir levantando los tonos. Pero a cambio de eso, creo que bien vale la pena comenzar por decir que, primero, es una premisa de orden general que creo es necesaria, cada vez más necesaria. Y es que nada de esto se puede explicar o se puede entender sin hacer una denuncia en contra del capitalismo en el estado actual que tiene sometida a la humanidad, en esta fase imperial en la que más claro que nunca tenemos que los poderes económicos concentrados, cuya, cuya fortaleza mayor hoy por hoy no es más que la fortaleza militar y la económica, desde luego, y que se acompaña, por cierto, de una fortaleza militar hoy incrementada, que es la fortaleza de la guerra cognitiva, y que es, por cierto, un sistema de ataque permanente, fijando como escenario los cerebros de las personas, de los pueblos. Y creo que es indispensable hacer un señalamiento profundo, enfático y de convocatoria a la reflexión seria y comprometida ante estos acontecimientos, porque está decidiéndose el futuro de la humanidad en los próximos meses, en los próximos semanas, de hecho. Y no es que no haya venido decidiéndose en fechas anteriores recientes, es que esto está precipitándose en función de las propias crisis que el capitalismo tiene y las propias crisis que tienen algunos de los títeres del capitalismo. En el específico caso de este escenario, en la propia crisis de Donald Trump, la personal, en su equilibrio psicológico, que ya ha sido estudiado y denunciado por innumerables fuentes profesionales al respecto, pero también los desequilibrios económicos que se están viviendo en la propia economía de Norteamérica, de Estados Unidos, y los otros desequilibrios políticos que son la multiplicidad de tensiones a las que ustedes, por cierto, aludían hace un minuto, ¿no? Respecto a lo que ocurre en California, respecto a lo que ocurre en Minnesota, lo que ocurre, por supuesto, en Chicago, que no es un asunto menor, o en Illinois, para ser un poco más amplio. Lo que viene ocurriendo también en toda la zona de Nueva Inglaterra, donde también las protestas están cada día más enfáticas. Y en Texas, el sur de Texas, que también se ha puesto cada día más incómoda, incluso con los propios, incluso con las voces de los que parecían simpatizantes inequívocos de Donald Trump y de toda su caterva de abusos y de atropellos. eh, y, y, y desde luego el concierto internacional que cada día, según se ve, según se prueba, solo leyendo los informes de la prensa que conocemos, eh, repito que ratifica un estadio de rechazo, de protesta, de incomodidad y sobre todo de penurias. Todavía falta la página importante que es cómo vamos a enfrentar el asunto, qué alternativas organizativas vamos a darnos
qué estrategias de movilización se van a dar los pueblos en las distintas latitudes que están sufriendo, eh, como Somalia, por ejemplo, o Somalía, dicen algunos, y donde los bombardeos no han cesado, donde el saqueo del petróleo y recursos naturales repite las mismas patologías imperiales, y donde, bueno, en suma el planeta está siendo víctima de estragos acelerados y cada vez más cruentos en todo el planeta. Así que creo que es indispensable, Violeta, Ernesto, fijar como necesario responsable un modelo de organización económica, de modelo de producción económica, un modelo de distribución que ha llegado ya a sus más estrambóticos finales y que nos está costando carísimo a la especie humana. Hoy el escenario de Davos es importante para todos nosotros, porque ahí están ahora mismo reunidos los anhelos más desquiciados de dominación, de el imperialismo en pleno, con todos sus ideólogos, sus intelectuales, sus estadistas, sus cómplices, pues en síntesis, sus canalladas organizadas para dar pasos todavía más impúdicos e impunes en contra de los países y de sus riquezas naturales y de la mano de obra, pues, en todo el planeta. A estas horas hemos escuchado ya controversias muy serias entre algunos mandatarios europeos que parecían estar arrodillados para siempre frente a los caprichos de Donald Trump. Algunos de ellos los acabábamos de ver sentados en el Salón Oval de la Casa Blanca, todos como alumnitos enfrente del escritorio de Donald Trump, escuchando así como con mansedumbre inusitada las instrucciones que le daba a su jefe respecto a lo que tenía que hacerse y lo que tiene que hacerse, lo que tendría que gastarse todavía más de lo que ya se ha gastado en esta locura que es la intromisión de la OTAN y cómo la OTAN ha orquestado esto que ellos gustan de llamar el conflicto de Ucrania, ¿no? Y desde luego que también, pues, el desfalco económico que han sufrido los países europeos a manos de una realidad en la que, pues, dolorosamente los vemos en las calles, a los parisinos durmiendo abajo de los puentes, ahí a lo largo del Sena se ven cada día más personas con alguna pequeña carpa precaria, cubriéndose de los fríos y cubriéndose de las lluvias y tratando de sobrevivir en el abandono mismo a la vista de todos, ¿no? Bueno, pero ese es un ejemplo que se está repitiendo por todas partes de una manera, especialmente también en Estados Unidos, que nos debería herirnos profundamente a todos y a todas en nuestra más profunda fibra humanista, si nos queda, para reaccionar ante esto, para responder. Donald Trump, que hace rato llegó casi como contando una épica más de las que les gusta, porque tuvo una avería, el, el avión presidencial, que es como un hotel de 14 estrellas, más o menos volando, ¿no? Que algún foco no prendió y entonces decidieron volverse y cambiar a otro que es igual o más caro o más lujoso o más ostentoso para finalmente llegar a Davos y de inmediato prorrumpir en las fantochadas que este señor del pelo naranja desde la Casa Blanca le gusta impartir por todo el mundo. De las cosas que hasta estas horas más o menos destacan como debates cruciales, está sin duda la posición que ha tomado Macron de Francia, que ha también eh, puesto sobre la mesa una agenda de discusiones que después supimos remata con un mensaje privado a Donald Trump en el que le dice más o menos, oye, mi cuate, sentémonos, echámonos unos tequilitas y allá arreglamos todo para que, ¿no?, sigamos teniendo esta bonita amistad que hemos tenido. A pesar de eso, de la hipocresía del propio Macron, que es proverbial, de todas formas, en el clima del debate que se está dando en Davos, suena interesante porque precisamente lo que permite ver son las grietas que se están abriendo en esos poderes en disputa hoy. Eh,
Se suma, por supuesto, lo que este representante canadiense, que también ha asumido una conducta que sorprende a propios y extraños en términos de su aproximación con China y luego su presencia ahí, con un discurso que también ha transparentado grietas profundas en lo que parecía el concierto de naciones que armónicamente estaban avanzando juntas sobre el dominio del planeta. Ahora, Trump impuso su capricho, la dictadura del capricho imperial, que es, quiero quedarme con Groenlandia, como dé lugar, y quiero Groenlandia para, dice él, para seguridad internacional, para seguridad de todos nosotros. Y dice que es lo que más les conviene a los propios habitantes de Groenlandia. Y dice él que además deberían estar agradecidos porque si eso no existe, si eso es un barquito que se quedó por ahí atorado y que de eso ya inventaron una especie de país, y esta sarta de bravuconadas y de advertencias no sabría si son valentonadas, porque, porque la valentía tiene como otras definiciones. En todo caso, esta bravuconada de Trump está poniendo al mundo en una circunstancia de amenazas que inéditas en más de un sentido, porque sí que creo que vale la pena por lo menos sintetizar en esta primera intervención, por lo menos sintetizar que lo que estamos viendo es eh, una personalidad, una ideología, una ambición de poder, una desmesura de acumulación de riquezas y de poderíos de explotación contra la clase trabajadora. Estamos viéndola, creo que por primera vez, al desnudo en mucho tiempo. Y esto conlleva, contiene, a esto le habita en el corazón profundo de esta actitud y de este modo tan grotesco y tan obsceno, le habita un proyecto de nazifascismo que no hemos visto hasta la fecha y que va a convertirse en criminalidad a ultranza, como la estamos viendo en Estados Unidos contra su propio pueblo, como la hemos visto ya contra el pueblo de Venezuela y como advierte este señor de los pelos naranjas, advierte que lo hará contra quien sea, incluso contra el pueblo de Groenlandia, ¿no? Ya, gracias, gracias Fernando Buenavat. A propósito de estos discursos delirantes de Donald Trump, déjame detengo también en un tema que tú conoces bastante bien y es la situación actual de Venezuela frente a los embates de Donald Trump, donde vemos pues ya hay una campaña importante que está haciendo el gobierno que está ahorita interino con Delcy Rodríguez, acompañada de Diosdado Cabello, y bueno, se ve que el gabinete en pleno de Nicolás Maduro pues ahí sigue, aunque ha habido ya varios cambios en algunos funcionarios. Y en esta retórica que ha estado manejando Donald Trump con respecto del petróleo venezolano, y donde pues se alcanza a apreciar o a ver ya ver algunos reformas constitucionales que está haciendo el gobierno de Venezuela con respecto del petróleo. ¿Cuál es la valoración que tienes de lo que está enfrentando ahorita Venezuela frente a estos embates que, así como va sobre Groenlandia y sigue con las presiones fuertes, pues sobre Venezuela no solamente va, está encima prácticamente de Venezuela con todos los agravios que le ha estado cometiendo? Pues Ernesto, como siempre, los panoramas depende de dónde te paras a mirarlos, ¿no? Exacto. Eh, es, es cierto que Venezuela está asumiendo, está tomando decisiones y cambios importantes. Por supuesto, son cambios precipitados por la coyuntura. Por supuesto, son cambios que tienen un carácter
de urgencia debido a la situación absolutamente anómala que les han impuesto. No, ten por seguro que no escogieron una invasión aérea, ten por seguro que no escogieron el bombardeo del que todos los días vamos encontrando nuevas informaciones, las consecuencias de eso. No, perdón, no escogieron ellos los más de 100 personas fallecidas, no escogieron ellos esta, este espectáculo de barbarie imperial. Ten por seguro que no los escogieron, se los impusieron. Ten por seguro que tampoco eligieron nadie en un sensato criterio de gobernabilidad ni de respeto por las tradiciones diplomáticas más caras que hemos conquistado en un proyecto civilizatorio como lo conocemos hasta hoy. Todavía incompleto, todavía muy contradictorio, muy débil, pero lo que conocíamos hasta hoy ha sido pisoteado y nadie, por lo menos en Venezuela, ni siquiera creo que de su propio gabinete, eligió esto, a reserva de constatar todavía del debido proceso necesario respecto a algunas alusiones que hay de gente incluso ya detenida por acusaciones de infiltrar información y producir buena parte del desastre que se vivió. Pero repito que las decisiones que están tomándose son decisiones, a mi entender, producto de esta presión. Si no entendemos eso y no entendemos las 1000 sanciones, las más de 1000 sanciones económicas contra Venezuela, y no entendemos el proyecto de ese país por defender sus recursos naturales, no solamente el petróleo, los otros muchos que también hay. Entonces, pues es difícil explicar por qué se deciden ciertos cambios de políticas y de políticos, ¿no? Eh, Conozco personas, y no pocas, que ni siquiera quieren saber las razones, que ni siquiera quieren indagar en la profundidad de la problemática ni en su complejidad. Pero bueno, allá cada cual cómo se contenta con sus herramientas para entender la realidad que vive. De todas maneras, lo que es crucial es escuchar a ese pueblo. Me parece que incluso un acto de salud mental consiste en escucharlos a ellos, escuchar al pueblo de Venezuela, acercarse a las fuentes que las hay ahora, algunas no tantas, pero algunas que están disponibles incluso en las redes sociales. Es decir, asumir el trabajo de ciudadano, como dicen algunos, un periodista argentino, uruguayo, dice él, hagan su trabajo de ciudadanos. Y esto quiere decir que informarse es un trabajo también. Entonces, hay que escuchar lo que dice Delcy, el tono de Delcy, eh, la firmeza con que está trabajando, y luego hay que escuchar el concierto político que la acompaña, porque es verdad que secuestraron a Nicolás Maduro y a su esposa, pero también es cierto que no secuestraron a todo el chavismo, por cierto que no secuestraron el momento histórico, por cierto que no pudieron borrar ni un ápice de la ruta que el proyecto bolivariano se ha fijado y que por más que le han añadido piedras y obstáculos, ahí lo que escuchamos de voz directa es la ratificación de un rumbo. Por ejemplo, cuando uno escucha a los compañeros y compañeras que en las manifestaciones multitudinarias que ocurren en Caracas y siguen ocurriendo, lo que escuchamos es una firmeza de actitud, una, una conducta íntegra respecto a cómo seguir movilizándose y por qué siguen luchando, y luego la urgente tarea de la unidad y la solidaridad del pueblo venezolano, a la que incluso hoy se han añadido algunas voces que no son precisamente simpatizantes del chavismo. Eh, si las decisiones que se toman a nivel de cambios de algunos funcionarios, porque hay que dinamizar cosas, porque probablemente algunas autocríticas están seguramente calando y recalando en la reconfiguración de cosas. Lo cierto es que todo eso es coyuntural y que yo no veo un solo cambio que signifique mover la veleta del rumbo del barco hacia otro lado, ¿no? Incluyendo algunas iniciativas de corte jurídico-político que está tramitando la Asamblea Nacional Bolivariana. Y entonces, sí que, repito, el paisaje se ve según donde uno se pare
y según la voluntad que tenga uno de enterarse de qué paisaje está viendo, porque es verdad que también hay casos incluso patológicos en los que por más evidencias que pongas, por más realidades que muestres, por más testimonios y más argumentos sensatos, lógicos, racionales, siempre provisionales y siempre sujetos a nuevos análisis, por más que uno haga ese esfuerzo, a veces, si el otro no quiere escuchar y ver, no lo lograrás. Bueno, y volviendo a una de la parte de tu pregunta, Ernesto, sí creo que el propio proyecto bolivariano de Venezuela, su proyecto de socialismo, el socialismo que ellos están construyendo, necesita algunos cambios, algunas transformaciones, algunos giros, no de ruta, sino incluso de velocidad. Y ahí creo que lo que está haciendo falta es radicalizar el proceso revolucionario, profundizar las tesis, profundizar los programas, profundizar y amplificar muchas de las tareas que se venían haciendo y que por cierto se habían quedado bastante limitadas con las propias sanciones, porque a veces cuando uno dice sanciones parece que nada más es como una especie de impedimento administrativo o una burocracia más. No, no. Es que afecta al desarrollo mismo de cientos de proyectos que estaban en marcha. Es que lo que antes se podía financiar, se podía reinvertir, se podía estimular, pues simplemente quedó, en algunos casos quedó suspendido porque no había recursos, no había fondos en virtud de estas sanciones y este bloqueo brutal. Pero en todo caso, y de cualquier manera, sí hay procesos que hay que acelerar. Por ejemplo, ayer mismo Delcy Rodríguez decía, lo que tenemos que hacer con urgencia es sustitución de importaciones. Necesitamos desarrollar una planta industrial nacional que sea capaz de producir con alta calidad las cosas que necesitamos, sin acudir al exterior para las compras, porque eso implica erogaciones de divisas que Venezuela hoy tiene que cuidar muchísimo, porque las que están ingresando, ayer incluso el propio presidente de la Asamblea Nacional dijo, vamos a crear una comisión eh, eh, multisectorial para revisar la transparencia del manejo de las finanzas del Estado. Dijo, ¿no? Clarísimamente, se va a crear un organismo en el que moneda por moneda se pueda transparentar su ingreso, cómo se reserva, cómo se ahorra, qué intereses percibe, cómo se gasta, dónde se gasta y dónde están los comprobantes de los gastos. Es decir, transparentar el financiamiento de la política. Una de las ambiciones, una de las banderas políticas que algunos, yo personalmente creo que deberíamos abrazar con toda pasión, y es que si no tenemos claro qué se hace con los recursos públicos y dónde están, dónde aparecen, en primer lugar se erosiona la confianza y luego se pierden las brújulas. Así que, te repito, esos cambios que se están dando, entre otros esta iniciativa de ley para la vigilancia y la transparencia de la política, pero también otras que se están gestando, algunas de ellas de valor moral y ético extraordinario. Por ejemplo, una ley contra la traición a la patria que necesita ser más explícita, más profunda y más radicalizada, porque las amenazas, ya deberíamos estar copiando en México estas iniciativas, por cierto, ¿no? Ya deberíamos estar tomando ese ejemplo como si echamos las barbas a remojo y con todas las amenazas del señor de los pelos naranjas, deberíamos estar ya tomando en consideración, porque movimientos sobre el tablero de la política en México que tienen tendencia a aplaudir y servir a las intromisiones imperiales en el país, ya tenemos, pero ya el mapa deja ver, ¿no? Dónde están y quiénes son nombres y apellidos de esto. Entonces, perdón por la digresión, pero sí que me parece importante que si le ponemos ojo cuidadoso y le ponemos, digamos, interés serio a qué está pasando realmente en Venezuela, eh, yo de verdad creo que deberíamos estar acompañando e imitando algunas decisiones que se ven, incluyendo los cambios en el gabinete, ¿no? Muchísimas gracias, querido Fernando. Pues tenemos que ir cerrando, tenemos 5 minutitos más. Yo quisiera regresar a Davos. No me parece menor incluso ver este día a Donald Trump en su discurso y ver también cómo algunos se levantan a aplaudirle de pie,
Pues bueno, eso me parece que también es un síntoma de lo que estamos viviendo en algunas partes del mundo. Pero yo quisiera preguntarte sobre Davos, ¿cuál es el sentido? Este año, cada año tiene un lema y este año dice espíritu de diálogo, Fernando, ¿no? Así, ese es el lema, espíritu de diálogo. Y si escuchamos a Donald Trump esta mañana, ¿no? Parte de lo que él va y discute ahí, donde supuestamente están los líderes y los políticos del mundo y las empresas buscando soluciones a los grandes problemas mundiales. Y lo que él, uno de los elementos que él resalta, pues es su poderío militar, ¿no? Este 1.4, 1.5 billones de dólares que estará invirtiendo en términos militares, ¿no? Esa es una situación y que no va a dejar que China avance en términos de las criptomonedas ni en términos de la inteligencia artificial y pues mucho menos sobre Groenlandia, ¿no? Si tenían algún interés en avanzar sobre este territorio, que además, ¿no? En este supuesto espíritu de diálogo, además de decir del poderío militar, pues señalan que van a adquirir inmediatamente, va a iniciar el diálogo para adquirir Groenlandia. O sea, eso está ya también para hacer eso. Entonces, y lo otro, ¿no? Lo de Venezuela, pues que él lo ve como uno de los elementos ejemplares de su gestión. Y entonces aquí vuelvo yo a retomar este lema, ¿no? Espíritu de diálogo. Entonces, ¿cuál es el sentido, Fernando, de este foro de Davos en este contexto donde no hay diálogo, sino hay un poderío militar que se está ahí manifestando por parte de Donald Trump? No, no, Violeta, es que sí hay espíritu de diálogo entre ellos, ¿no? Sí hay un espíritu de diálogo entre los que aceptan las reglas que él impone, ¿no? Sí, él sí quiere dialogar con aquel que se subordine y se arrodille, y ya inventó incluso una especie de buró de paz, ¿no? Una especie de plataforma de paz, que nada más la entrada al grupito ese es de $1.000 millones, ¿no? Cobra la entrada para esas plataformas. Él dice que ya se inscribieron cientos de países y dice que está contentísimo porque inventa cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí es interesante también el revisar el juego de espejos que representa este diálogo, ¿no? De entre ellos, porque es un sistema de engaños y de emboscadas permanente. Dice Donald Trump, qué contento estoy con lo de Venezuela, que tenemos excelentes relaciones, y a renglón seguido dice, porque ahí está, hay más petróleo que en Arabia Saudita. Entonces, en el texto y en el subtexto, lo que está diciendo es, conste que yo soy dueño de esto ahora. Dice él, él vende a sus correligionarios, a los que quieren oírlo, a los que en todo caso quieren dialogar con él, les dice, nada más que ahora los precios los voy a fijar yo, nada más que ahora el que decide las partidas y los movimientos y el que tiene los bombarderos y el que tiene el ejército más rápido, más eficaz, más bonito, más simpático, más todo, soy yo. Así es que quieres dialogar, siéntate a la mesa de los serviles, ¿no? Ese es el diálogo ese es el diálogo al que están invocando ahí, y precisamente es el diálogo que algunos no están aceptando. Por eso es las grietas que se abrieron ahora en ese encuentro, y vamos a ver en la foto final cómo se ve el asunto. No me refiero a la foto oficial y a esta mascarada que hacen siempre, sino a los resultados concretos de la servidumbre. Mira, no puedo evitar, Violeta, si me permites una rapidísima mención. El que primero dijo, o uno de los primeros que salió a decir, yo quiero sumarme a ese buró o a esa plataforma de paz, fue Milei. Y si va a pagar los $1.000 millones, que ya dijo que sí le entra, sin haberle consultado al Congreso de la Nación, porque esos convenios tienen que pasar por el consenso del compromiso de un país que no es un presidente, que es su representación en las cámaras de diputados y de senadores, como en todo caso marcan algunos reglamentos y leyes. Pero ese perfil de servilismo es el que Donald Trump adora, es el que le encanta, y esto es con el que quiere dialogar. Lo pongo como ejemplo porque tenemos un ejemplo de laboratorio, ¿no? Es una especie de sacado de los tubos de ensayo donde se fabrica ese modelo de servilismo en las presidencias de no pocos países en el mundo, y que son los que le encantan a ¿no? Ahora, sí, sí, sí que vale la pena no despedirnos hoy sin decir, eso es lo que dice el señor de los pelos naranjas. Ahora el mundo es otra cosa.
Ahora resulta que en el mundo también hay voces como China, como la India, como Rusia, como, en fin, como los BRICS y como otros tantos países que ya no están tan contentos con eso y que están discutiendo otros acuerdos, otros convenios, otro mundo. Y en ese concepto de diálogo, en ese clima que estamos viendo en Davos a esta hora, mientras estamos conversando, que aquí son las 1 de la tarde con 34 minutos en Buenos Aires, a esta hora también flota la idea de cómo caminamos hacia un nuevo orden económico mundial, un otro mundo que no sea esta amenaza de, 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 de sucumbir ante un imperio que está desesperado, que está enloquecido y que va a inventar cualquier cantidad de mentiras. Y el chiste, creo, ahora es que todos nosotros, persona por persona, en el foro interior, decidamos de qué lado vamos a ponernos, en qué lugar vamos a querer nosotros vivir y bajo qué condiciones, porque yo de verdad no me gusta usar esto como coartada alarmista. No trabajo para revistas como Proceso ni otras tantas que lo que hacen es hacer del escándalo una mercancía. Ya mencioné algunos que, bueno, ni todos ni siempre, pero por Mm. cierto, que hacen de esto una mercancía, del escándalo. No me gusta, bueno, no pertenezco a esa línea ni a ese estilo. Pero sí que creo que hay que en algún momento tomarse en serio esto, alterarse un poco, porque esto no es una cosa normal, porque esto no es parte de un paisaje, esto es una situación de coyuntura y de transformación. Eh, Algunos de los más reputados hoy pensadores de la economía, de la filosofía, de la sociología, incluso de la tecnología, advierten que esta emboscada imperial puede ser un retroceso de de cientos de años, para no exagerar, en términos no solamente del desarrollo y de la igualdad humana, de la igualdad de oportunidades, sino sobre todo de la igualdad de condiciones. Y esto, Violeta, en el muy corto plazo, nos va a obligar a todos a participar de una u otra forma organizadamente en la construcción de una fuerza que le diga a esto que no y que sea capaz de salir de los escombros que se están produciendo con una brújula nueva frente a esto. Y no hay tiempo que perder. Me parece que nos está exigiendo la realidad respuestas inmediatas. Davos nos importa, bueno, importa hoy por hoy, porque ahí están coagulados todos los proyectos más perversos que la humanidad tiene que enfrentar, en la voz de todos esos más o menos 3.000 representantes de empresas, gobiernos, organizaciones de todo género, Ya. lo que mayormente se escucha es un proyecto de destrucción planetaria, de destrucción de recursos naturales y de destrucción de la mano de obra, y muy poco realmente de alternativas. Y aunque flota la idea de una transformación central, de un nuevo orden mundial ahí, ahora hay que ver cómo lo llevamos a cabo. Ya. Fernando Buenavat, como siempre, muchísimas gracias. Vaya escenarios que tenemos y ciertamente también decíamos con respecto de Venezuela, eh, pues ese discurso que dio en algún momento Delcy Rodríguez, confíen en nosotros y las prioridades que tiene el gobierno, que lo han reiterado ella y Diosdado Cabello, es el primero traer de regreso a Nicolás Maduro y a la primera dama o diputada, la esposa Cilia Flores. Así que pues hay que entender también estas realidades, estos contextos y un enorme desafío enfrentar esta maldición anaranjada que tenemos en la Casa Blanca. Gracias, Fernando Buenavat. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Ernesto, si me permites, una sola línea. Un día de estos, si les dan gana a ustedes, charlemos sobre quién es Diosdado Cabello, porque parece que es Satanás, ¿no? Por todos lados a Diosdado lo tunden, pero terrible, ¿no? Y yo siempre le digo, lo conozco y le digo, algo muy bueno debes estar haciendo para tener tan enloquecidas a las derechas de todos lados, ¿no? Algo interesante puedes estar fabricando para que no te lo perdonen. Sería bueno un día dedicarle un rato a reflexionar sobre la figura de Diosdado Cabello, que me parece
que ha sido muy injustamente tratado por la, entre comillas, opinión pública, pero sobre todo porque si es tan malo como dice Trump, vamos a ver cuál sería semejante maldad. Bueno, hay información, hay elementos para una, me parece interesante conversación sobre esta figura política tan emblemática de Venezuela, ¿no? Un gran abrazo, Violeta, un gran abrazo, Ernesto, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Pues ya tenemos un tema para la próxima semana, pero a lo mejor ocurre otro o surge otro, pero ese sería buenísimo, querido Fernando. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos atentos también a lo que vaya transcurriendo en Davos por todo esto que nos estás comentando, este diálogo del capital, de estos mundos, de estos otros mundos. Así es que fuerte abrazo y muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, Fernando Buenabad.